Cambia. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar del hombro. Para empezar a hablar del hombro, vamos a entender que el hombro está conformado por la clavícula, el húmero en su extremo proximal y el omóplato. Estas tres huesos forman la articulación del hombro y vamos a iniciar ahorita con las lesiones que competen a la clavícula. La clavícula, como saben, es un hueso par, está situado en la articulación está situado entre la articulación del hombro y el esternón. Es un hueso que tiene un juego dentro del movimiento del brazo, que por supuesto es muy amplio, si se acuerdan de los movimientos del hombro, la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, todas esas tienen que ver en su elemento articular con la clavícula. Esta fractura es frecuente, está entre el 3 y el 10% de todas las fracturas que se presentan en la economía y entre menores de 25 años es muy frecuente. Después pasa a otro rango de edad en la que son pacientes mayores de 55 años. Dentro de la localización de esta fractura dentro de la clavícula es más frecuente el tercio medio. La clavícula la dividimos en el tercio proximal, medio y distal. Entonces sería la parte que se articula con el esternón y con la que se articula con el húmero. Tienen un pronóstico que es variado de acuerdo al sitio, si está cerrada o expuesta, o cuando esta fractura está asociada a luxaciones con luxaciones o fracturas vecinas, como decíamos, que tengan que ver con el esternón o que tengan que ver con la cabeza del húmero o también con algunas fracturas de la escápula. Es muy frecuente que cause una incapacidad laboral. En nuestro medio hay mucha gente que anda en bicicleta y en motocicleta y las caídas frecuentemente se lastiman el hombro, puesto que las manos van al manubrio y cuando sufren una caída se sujetan fuertemente al manubrio y al caer reciben el impacto de una forma lateral en el hombro. Esto es un frecuente mecanismo para que se generen las fracturas de la clavícula. Además, tenemos factores de riesgo. En esos están la edad, la osteoporosis, una nutrición deficiente que genere un déficit también nutricional y de la densidad mineral ósea. Tenemos trastornos de la violencia familiar que también pueden cursar con lesiones de este tipo. Cuando son pacientes muy chiquitos, empujones que hacen que se caigan y se lastimen, o cuando es gente mayor, ya dos adultos, el golpe con algún tipo de artefacto, un palo, algo que le pegue directamente sobre la clavícula. También los pacientes que practican fútbol tienen frecuentemente esta lesión porque van corriendo, les llegan en alguna jugada y al caerse su impacto es recibido también en el hombro. Como decíamos, las caídas de bicicleta y motocicleta son muy frecuentes, por lo menos es lo que me ha tocado ver, y los extremos, en los que interviene la lucha cuerpo a cuerpo o las maniobras en las que hacen algún tipo de impactos importantes, pues volando en parapente, paracaídas, parkour y ese tipo de cosas. El bullying también es algo que ha generado una incidencia elevada en estas fracturas, considerando pues las estadísticas ya más recientes en los que pues, empujones y otro tipo de travesuras terminan por generar un impacto en la clavícula y una fractura. Cuando tenemos una fractura en la clavícula, identificamos varios signos clínicos, principalmente el dolor. El paciente habla de que se pegó, que le duele mucho. Podemos observar su hombro con una deformidad y podemos palparlo, si tenemos la oportunidad de explorarlo, una crepitación ósea. Y ahí estaremos identificando principalmente el sitio proximal, medio o distal. Evidentemente, este paciente va a tener una limitación funcional, lo cual hará que el paciente
tenga la mano quieta, la tenga como cruzando el brazo o inclusive colgando. Estos datos hacen que pensemos que tenemos frente a nosotros una fractura de la clavícula y que por lo tanto pues habrá que pedir una radiografía. La radiografía que pedimos es de tipo simple. Es una radiografía que denominamos anteroposterior del hombro u hombro en AP. Esta nos va a revelar la posición de la clavícula, del húmero y de la escápula, de manera que podemos evaluar ahí los elementos de esta articulación, y en caso de que hubiera afección en esa radiografía simple de la escápula o del húmero, también se justifica hacer una tomografía, porque veríamos en forma específica los fragmentos, el desplazamiento, la afección de la superficie articular, y en todo caso una reconstrucción tridimensional de las lesiones que pudieran estar acompañando a esta fractura de la clavícula. Hemos comentado que de acuerdo a su extensión del hueso, pues teníamos los tercios medio, medial y lateral. Y entonces, de ahí, el sitio donde se ocurre la fractura, pues la describiremos de esa manera. Además, podríamos hablar de fracturas que están desplazadas, que no están desplazadas, que tienen una inminencia de exposición, dado que sus fragmentos están muy cerca de la piel, empujándola mucho, o cuando el fragmento es filoso y empuja la piel pues tiene un grosor, y estas espículas óseas, estos extremos agudos, pueden estar picando la piel de modo que sabemos que en cualquier momento la van a atravesar. Y claro, las que ya se expusieron. Podemos ver estas imágenes radiográficas donde vemos trazos simples en la parte de arriba, un trazo ya un poquito más complicado con lo que llamamos un tercer fragmento en la imagen de abajo. Estas, de acuerdo a la cantidad de fragmentos, pues se van convirtiendo en más difíciles de estabilizar, más difíciles de reducir en una forma anatómica cuando hacemos los tratamientos. En la de la parte superior podemos ver una fractura que muy probablemente ya se expuso. Si viéramos aquí en la zona de tejidos blandos, aquí ya parece haberla presionado y atravesado muy probablemente. En la imagen de abajo tenemos la inminencia de exposición. Aquí está la punta apuntando hacia arriba y tenemos el tejido blando por acá más o menos, en el que puede atravesarse y salir. Entonces, así es como las clasificaríamos viendo las radiografías. Y por supuesto que la que esté más en riesgo, pues es la que amerita de un manejo más cuidadoso. Los tratamientos siempre nos han comentado pues que se pone un vendaje, que si el Belpo, que si el tipo un cabestrillo. Sin embargo, eso es únicamente una forma de poner en reposo la articulación. Ningún vendaje hace que se reduzca, solamente lo pone en reposo y lo protege de daños peores, como cuando está en inminente la exposición y al no cuidarlo se expone. La reducción debe ser anatómica de preferencia y tenemos varias formas de fijarlos. Una sería con clavillos y otra sería con placas. Existe un tipo de tratamiento conservador en el que cuando tenemos una fractura cuyos extremos se tocan, aunque estén imperfecta su reducción, pero se tocan. Tenemos pacientes menores de, ¿qué le diré?, de 15 años, o sea, niños. Los podemos manejar de una manera conservadora, con un cabestrillo, con un vendaje, ahí sí. ¿Por qué? Porque decíamos que los niños tienen un manejo diferente y que el tratamiento conservador aquí va a dar buenos resultados. Estos pacientitos van a ser suficiente con que utilicen un inmovilizador de hombro y tengan pues la paciencia necesaria para esperar a que ocurra la consolidación. Aún así, los pacientes ya adultos que ocuparon de una reducción, pues también van a ocupar de la misma paciencia, porque
a pesar de que ya está reducida y colocada en su lugar la fractura, habrá que esperar su consolidación. En el caso de arriba tenemos un paciente tratado con clavillos, en el que la fractura se abre en dos y se desliza un clavillo para que mantenga en su lugar la posición de la fractura. Sin embargo, esos clavillos los dejamos por fuera de la piel o de una manera subcutánea para que una vez se consolida, con un mínimo abordaje, con una operación muy chiquita, y a veces si sobresale sin operación, podamos jalar y sacar ese clavillo para que el paciente recupere su movilidad después de que haya consolidado. En casos con fragmentos más, más numerosos, la reducción y la fijación con una placa y tornillos son muy buenos. En estas fijaciones ocupamos, claro, un vendaje de reposo, pero ya no tan largo, dado que la misma placa va a sostener en su lugar la clavícula y le va a permitir que esté firmemente fija, de manera que el paciente recupera su capacidad de movimiento mucho más rápido que en las que son tratadas con el clavillo, como les platicaba. Existe una nueva generación de placas anatómicas. Las hay derechas, izquierdas, para trazos a la mitad de la clavícula, en el extremo distal, en el extremo proximal. Todas tienen una forma anatómica que nos van a ayudar en esos tres lugares, medial, medio y lateral, tanto derecha como izquierda, a hacer una fijación. Y las placas, en el caso de esta casa comercial, pues las distinguen a través de colores por el titanio que les pueden dar un color determinado. Hay placas rectas de reconstrucción que se pueden moldear y hacer que acomoden ahí. ¿Cuántas articulaciones tiene un hombro? ¿Alguien quiere opinar? 2. 2. ¿Quién tiene otra opinión? 3. 3. ¿Cuáles son? Glenohumeral, acromio escapular y esternoescapular. Bueno, bien. Hay otros textos que consideran incluso una cuarta, que es la escapulotorácica. Cómo se desplaza la escápula sobre la parrilla costal. Y consideremos, sí, para fines quirúrgicos, la doctora tiene razón, serían 3. Los que se enumeraron, los que ya se enumeraron, glenohumeral, acromio clavicular, esternoclavicular y la que les decía, la escapulotorácica. Están ubicadas la clavícula en su unión con el esternón, la clavícula en su unión con el acromio, la glenoides de la escápula que se articula con el húmero y la superficie deslizante que tiene la escápula sobre el tórax. Esas son. Vamos a hablar de una luxación del hombro ahora. Esta luxación la podemos evaluar pues clínicamente, radiográficamente, y tenemos que entender primero pues cuál es el estadio normal. Una luxación glenohumeral hacia anterior la veríamos así, se va a dirigir hacia la coracoides y generalmente queda debajo de ella. También es conocida como una luxación subcoracoidea. Yo creo que es la más frecuente. La posterior también ocurre cuando se desliza tanto la cabeza del húmero que pierde el contacto con la glenoides y se cae hacia la zona posterior. Esto hace que radiográficamente pudiéramos tener una luxación posterior. Ahora, cuando tenemos la radiografía y todo es transparente, pues se confunde mucho cuando está adelante y cuando está atrás. De manera que ahí ya interviene pues la palpación también del médico. Cuando un paciente tiene una luxación, aparece un signo que conocemos como charretera. La charretera es un aditamento en los uniformes militares que termina el hombro en un plano recto vertical, que tienen incluso unas barbillas que cuelgan. Esa charretera pareciera hacerse aparente debido a que en esta zona está prominente el acromio,
Entonces el acromion queda debajo de la piel y como ya no está el relleno de la cabeza del húmero y sus elementos, se forma un vacío debajo del músculo deltoides y este se aplana y nos da este aspecto de aplanado. Aquí está el lado sano y el lado afectado. Hay pacientes con mucho volumen de grasa o de músculo que pueden no permitir que veamos este signo de la charretera. Sin embargo, se van a dar cuenta pues que le duele, que no lo mueve y que en una radiografía pues tendríamos esas imágenes que estamos comentando aquí. Ya que tenemos el diagnóstico, tenemos que planear un tratamiento y el tratamiento va a ser reducirlo lo más pronto posible. Las luxaciones de cualquier área del cuerpo son una verdadera urgencia en traumatología. La otra sería una fractura expuesta y la otra un sangrado. Todas las demás fracturas, digo, de alguna manera pueden esperar, pero las luxaciones es lo más pronto que se pueda. Para reducir un paciente luxado necesitamos de tener un elemento pues, que es la reducción, que es la anestesia, perdón, para que se reduzcan. Y esa anestesia nos va a permitir que el paciente no le duela, que relaje sus músculos y que nos permita acomodarlos. Otro elemento que se puede luxar del hombro es la articulación acromioclavicular. Para clasificarla hay varias clasificaciones. Hay una que tiene hasta 5 grados, pero yo creo que para fines prácticos tenemos que hacer esta que tenemos aquí a la vista, que sería solamente en 3 grados. En la grado 1, la clavícula queda ligeramente ascendida con respecto al acromio. El acromio no se mueve, ¿sí? Pero la clavícula sí, y se puede quedar ligeramente ascendida. En la número 2 quedaría un poquito por encima del acromio y en la número 3 nos daría, ¿sabes qué? Perdónenme, hay un error aquí. La que yo quiero explicar, la que está aquí, la 2, sería la 1, donde se separó tantito. En la que está aquí como número 3, en realidad sería una 2, porque es la que queda paralela, es decir, no paralela, perdón, por encima. El borde inferior de la clavícula coincide con el borde superior del acromio, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que podríamos hacer es convertir la 2 en 1 y la 3 en 2, ¿sí? Por favor. Y la 1 quedaría como una normal donde están todas alineaditas. ¿Qué pasa aquí para que se muevan estos elementos anatómicos? Bueno, va a haber un desgarre del ligamento acromioclavicular que tiene ahí dentro también un elemento que se considera como un tipo de menisco. Es una superficie fibrosa que le permite cierto movimiento, cierto desplazamiento, pero con un límite. También en esa zona del hombro tenemos los ligamentos conoide y trapezoide que mantienen en su lugar a la clavícula por encima de la coracoides. En la clasificación, los dos y trapezoide ya se desgarraron y le permitieron ascender. Este ascenso puede ser todavía más grande y lo vamos a ver ahorita en los casos que están aquí ilustrados. Primero, es difícil ver una grado 1 y distinguirla, de manera que primero tendremos que considerar los antecedentes. El paciente dice que sufrió un accidente, que tuvo un impacto directo al hombro y que tiene dolor, a veces en reposo y a veces en ciertos movimientos. Lo que nos conviene en esos es una radiografía que se llama comparativa AP y entonces vamos a poder ver el hombro de un lado y el otro. Y ahí veremos la diferencia en cuanto a la separación y en cuanto a lo que les decía. La superficie, el borde superior coincide con el borde superior tanto de la clavícula. Sí, ya tiene una opción, piel ya está también elevada, ocupada por debajo, con una prominencia de hueso. Si tenemos la otra que decíamos, la grado 2, ya está más notorio por encima de la piel, ya lo que decíamos hace rato, el borde inferior de la clavícula coincide con el borde superior del acromio.
Y en el caso que sigue está francamente desprendida. Aquí ya tuvo el desgarro de los ligamentos, como decíamos, conoide y trapezoide, y ya se elevó mucho, tanto que la piel está francamente estirada y elevada por la ocupación que tiene ahí la clavícula. Desde estos dos casos, desde estos dos grados, ya tiene un dato, un signo que le llaman la tecla de piano. Ponemos nuestros dedos encima y lo presionamos y se baja, pero se vuelve a subir como pasa con una tecla, de manera que ya no se puede quedar abajo y la reducción no es posible con solo empujarla. Hay que hacer algo. Para hacer un tratamiento que reduzca la luxación clavicular, pues podemos poner ellos algún tipo de suturas y tornillos que mantienen abajo la clavícula contra la coracoides, o lo que más me ha gustado a mí, las placas gancho. Esos clavillos los mantenemos de esa manera, van a atravesar de fuera a adentro, de lateral a medial, el hueso acromio, y al atravesarlo van a pasar a través de él para clavarse en la clavícula, de manera que se mantengan abajo. Aquí, aunque sabemos que está el conoide y trapezoide, nuestro objetivo no va a ser reconstruirlos. El conoide y trapezoide no es nuestro objetivo. Una vez posicionada en su lugar, y si lo hicimos de una forma rápida, considerando el tiempo de evolución que tuviera esa lesión, pues nos va a ir mejorcito, de manera que tengamos una reducción que, manteniéndola ahí por algunas semanas, se va a generar una nueva cicatrización del ligamento acromio clavicular, del ligamento coracoacromial, ¿sí? Y de conoide y trapezoide. Van a cicatrizar no de una forma anatómica y muy definida, más bien, como quien dice, en bola, ¿sí? De una forma fibrosa, de una forma hasta poquito desordenada, que por cierto nos conviene. Y reforzaría eso para que podamos después quitar estos clavillos, sacarlos por un costado, mantener la articulación libre otra vez. Otro de los tratamientos que hay también disponibles consiste en lo que les decía, hacer bajar la clavícula y dirigirla hacia la coracoides. Para mantenerla en su lugar, se pueden utilizar tornillos como el que está aquí ilustrado, que mantengan la altura. Otros son otros dispositivos que tienen una especie de hebilla de botón, hagan de cuenta un botón, y ese botón, si lo metemos de lado como en las camisas, cabe por este hoyito, y cuando lo jalamos se queda atravesado y ya no cabe de regreso, como pasa en las camisas. Un tipo de sutura se va a deslizar a través de este hueso, que es la clavícula, y del otro, que es la coracoides, y en la parte de abajo vamos a hacer un procedimiento igual. Se coloca otra hebilla, otro botón de esos, y al traccionar las suturas se juntan los dos, desciende la clavícula y los mantiene en su lugar, ¿sí? Estos se llaman endobotón y son utilizados para varias cosas de traumatología en las que queremos mantener unidas sus superficies. Pueden usarse en tobillos, inclusive en rodillas, para meter ligamentos cruzados. Es muy versátil, pero ese es otro recurso. La placa gancho. La placa gancho a mí me gusta mucho porque, como podrán observarla, tiene una superficie de contacto con la clavícula en la que la atornillas, y el gancho simplemente se posiciona debajo del acromion. Con esto, ¿qué logra? Pues una fijación súper inmediata. No vamos a esperar a que se cicatrice el ligamento acromioclavicular. No vamos a esperar a que cicatrice con el trapezoide. No vamos a esperar la fibrosis que les contaba. No vamos a esperar con clavillos salidos por la piel ni estorbando. Simplemente se pone y ya quedó. Esto da un resultado muy rápido, pero, ahí va el pero, en algunos pacientes, de acuerdo a su talla, a su constitución anatómica, pudiera ser que este gancho que está quedando debajo del acromio en el paciente genere algún tipo de molestia porque está recargada sobre un tendón. ¿Recuerdan cuál es el tendón que queda aquí debajo de acromial? Se llama el tendón supraespinoso. Parte de la parte superior de la espina de la escápula
viaja por esta zona y se posiciona debajo del acromión para insertarse en el borde lateral de la cabeza del húmero. Este es súper importante, es básico para hacer el movimiento de abducción, separar el brazo del cuerpo y poner la mano paralela al hombro. Este movimiento en algunos pacientes podría generar un poquillo de irritación, lo que nos llevaría a que tarde o temprano quitáramos esa placa después de un año, año y medio. Pero si no le da problema, ahí que se quede. Se supone que mientras más activo el paciente, más posibilidades hay de que esto ocurra. Me ha tocado, operé hace ya muchos años a un joven que en ese tiempo él tenía 17 años, jugador de fútbol, bueno, de hecho ahí fue donde se lastimó en el fútbol, y tenía este tipo de luxación grado 3, lo operé, le puse esta placa y le comenté lo que les acabo de platicar a ustedes, que a lo mejor empezaba a tener una molestia que tarde o temprano implicara quitárselo. El paciente no vino, nunca se quitó la placa, ya han pasado como 10 años de esto y no se quitó la placa, que para mí es un indicador, pues que hubo confort, que el grosor de la placa acomodó bien en su articulación y que no tuvo necesidad de otra cosa. El extremo más medial, más proximal de la clavícula también se luxa, y esa luxación esternoclavicular pues también tiene una repercusión clínica, un dolor, y pues aquí ocupa un tratamiento que consiste en reducción cerrada. Eso sería manipulando desde afuera la clavícula para que se redujera cuando se trata de una luxación anterior. Cuando es posterior está un poquito más complicadillo y ya ocupamos una reducción abierta y de fijarlo con un clavillo para que se mantenga en su lugar. Esta imagen nos ilustra cómo veríamos el tórax si nos hicieran un corte axial y tuviéramos a la vista pues la columna, el origen de las costillas. Y luego ya en la parte alta, la clavícula, cómo se une al esternón mediante sus ligamentos, y en este caso, que está aquí ilustrado, un desplazamiento hacia anterior con la consecuente ruptura de ligamentos. Esto podríamos invertir el mecanismo, empujarla hacia atrás y lograr que se quede ahí atorada. Si no se queda atorada, hay que ponerle un clavillo también para que la atore en su lugar. La posterior tiene un impacto más directo, más central en el pecho y genera una posición en la que la clavícula se desplaza hacia el interior del tórax, quedando un borde pues, palpable, una saliente del esternón. Clínicamente, aquí tenemos el esternón salido y la clavícula deprimida, hundida. Y en el caso anterior tenemos el esternón in situ, pero la clavícula prominente hacia el exterior, hacia nosotros que estamos explorándolo. De modo que esta diferencia es en la palpación y luego ya la podríamos ver en una radiografía o en una tomografía, que es la que nos daría este tipo de imagen. ¿De acuerdo? Una vez que llevamos a su lugar la clavícula en el esternón, una pequeña aguja de Kirchner podría ayudarnos a clavarla y tenerlo ahí en su lugar, luego de haber hecho las maniobras necesarias para mantenerla en su sitio. Eso sería el tratamiento para una reducción abierta y una fijación. Hay pregunta aquí, ya vimos las articulaciones, las luxaciones glenohumerales, la luxación acromioclavicular y la luxación esternoclavicular. La otra escapulotorácica, pues he sabido de casos, no los tengo documentados, no me ha tocado a mí nada, en los que se genera algún tipo de lesión muscular y se sale de su sitio, pero pues son ahí sí con puras maniobras para regresarlo a su lugar. A lo mejor ustedes, no a lo mejor, en esta etapa de su formación, ustedes no van a aprender cómo operar una clavícula, cómo operar una luxación, cómo operar, hacer una reducción, pero sí es muy importante que identifiquen los datos clínicos y radiográficos para que se haga el diagnóstico y se refiera a quien pueda resolver esto. Hay cosas más sencillas, pues que las maniobras para reducir una luxación glenohumeral me parece que son motivo de otra clase.
Si no estuvieran descritas y me quieren pedir, lo podemos discutir. Ahorita tenemos 7 minutos. Me voy a regresar un poquito aquí. Para reducir, hay muchas maniobras descritas en la literatura. Una conocida que se llama la hipocrática, en la que el paciente acostado, el médico jala la mano, mete su pie a la axila, el talón lo mete en la axila y empieza a jalarlo hasta que se acomode en su lugar. Es poco práctica, se anda uno cayendo, hay dificultades. Cuando no tenemos ningún otro elemento de anestesia, pues tiene que ser a jalones, ¿sí? Pero lo ideal, si acaba de ocurrir, va a entrar pronto a jalones. Pero si no acaba de ocurrir, no lo maltraten. Tendrá que esperar, aunque pase más rato y la urgencia que les dije y todo, pero habrá que esperar a que tengamos una anestesia y una relajación disponibles para que pueda lograrse la facilidad para que el paciente entre. En el caso que está aquí ilustrado, esta cabeza del húmero, si metemos la mano por la axila, podremos tocar esa cabeza del húmero y mientras un ayudante de tracción, el médico va a meter los dedos debajo de esta cabeza y los va a jalar hacia el borde lateral del brazo, llevándolo a su lugar. La tracción facilita que se desenganche y el jalón que entre también aquí. Hay otras técnicas metiendo una sábana, girando el brazo, hacen una flexión de grados y lo empiezan a girar como si fueran a ponerse la mano atrás de la nuca, como cuando nos vamos a dormir, a descansar. Y entonces iríamos girándole el brazo al paciente hasta que entre a su lugar. Esta maniobra tiene sus riesgos porque al ir girando puede provocar una fractura de la cabeza del húmero. Ahí sí hay que saber muy bien cómo hacerla. Y en la otra, simplemente ocupamos un lugar en el espacio bajo la axila y mientras jalan el brazo y lo dirigen hacia la línea media, se va a generar aquí arriba un palanqueo que haga que la cabeza se dirija al otro lado. También tiene sus riesgos, pero si lo ayudamos metiendo la mano y jalando hacia afuera la cabeza, pero en el fondo de la axila, no aquí en el brazo, hasta dentro de la axila, de la mano, vamos a sentir la cabeza ahí bien redondita y la empezamos a llevar hacia afuera para que se separe al tiempo que nuestro ayudante hace tracción distal, ¿sí? Y dirige el eje del hombro hacia abajo y luego ligeramente hacia el frente. Pero todo esto, como decíamos, bajo anestesia, bajo sedación, para que se relaje todo, no le duele al paciente y vuelva a su lugar. Ya que lo regresamos, puede quedar ya en su lugar y inmediatamente notaremos que la charretera ya se borró. Como les decía, hay pacientes más gruesos de piel, con más grasita o con más músculo, que no vamos a ver la charretera, pero podemos palparla y este agujero lo podemos tocar. Ponemos la mano en la saliente ósea del acromion y enseguida notaremos que se hunden los dedos en un tejido blando, que es esta zona. Cuando ya vuelva a su lugar, ya no vamos a palpar ese espacio y eso nos va a decir pues que está en su lugar. Si tenemos manera, hagamos una radiografía para que comprobemos que está nuevamente dentro de su espacio articular la cabeza del húmero sobre la glenoides. Esto es ahorita, jóvenes, lo que son las luxaciones del hombro. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Doctor, la maniobra de Kocher, bueno, ese se me hace fácil para reducir el hombro. Sí, tiene que ver también con eso. Sí, te digo, ahora está complicado que yo les enseñe ahorita aquí por internet las maniobras. Ahí es más bien ya cuando tengan práctica clínica en hospital, que vean cómo la hacen en urgencias o que hasta participen un poco metiendo la mano. ¿Cómo ven? Sí, todas son válidas, todas funcionan. La cosa es con cuál te familiarizas y la haces con seguridad. Ese es cuando esté adelante o anterior o posterior la lucha, que se haya ido el hombro o... Las dos funcionan. La cuestión está para dónde dirijas el jalón. El jalón lo haces primero dirigido hacia los pies del paciente para que generes una descompresión, que la separes de donde está y como te decía, a mano o metiendo un fulcro. Una gente me platicó que se ponía una botella de refresco en la axila y se lo reducía él solo. Ponía la botella de refresco y él solo se daba el jalón
¿Por qué? Porque ya se le había luxado 3 o 4 veces, que era una recidivante, así se les llama, y porque ya sabía cómo era la maniobra, nomás ocupaba un punto de apoyo, él no tenía un ayudante entrenado, ponía una botella de refresco, juntaba el codo al cuerpo y la cabeza volvía a su lugar. Pero era por eso, ya tenía una laxitud ligamentaria y un desgarre interno ahí que le permitía tanto que se le saliera fácilmente como que se le regresara fácilmente. Nos quedan 2 minutitos. Doctor, yo tengo una duda, pero pues es un poco más personal. ¿Quieres mandármela por WhatsApp? Sí, pues como usted me diga. Si gustas, pues digo, porque si el tiempo te alcanza, ahorita mismo. Si prefieres más detalles, pues házmelo en WhatsApp, ¿te parece? Sí, ok, gracias, doctor. Sí, describe de qué se trata tu problema, si tienes algún tipo de estudio, alguna radiografía para comentarlo, y ya yo con calma te doy la respuesta. Pero si te alcanza este minutito, ahorita es el momento, Montserrat. Bueno, es que... bueno, ahorita justamente regresó mi papá de la bicicleta y se cayó. Entonces tuvo una caída, o sea, él dice que metió la mano como de esta forma. Y entonces tiene aquí súper hinchada una bola. Supongo que fue un esguince porque pues sí puede moverlo. Entonces, solo que... ¿Dónde tiene la bola? Aquí, en esta parte. En la muñeca, de acuerdo. ¿Ya se hizo radiografía? No, es que es muy terco y dice que no tiene nada. Pero es que después se le hizo otra bola aquí, o sea, se metió a bañar y salió con una bola aquí. Y yo quería saber qué era esta bola de aquí. Si la bola es blandita con un contenido líquido, puede ser un quiste sinovial postraumático. Búscate un poquito de eso en internet. Quiste sinovial postraumático en la muñeca. Hay dorsales y hay palmares, ¿sí? Y ya me lo comentas. Si es óseo, si está duro, amerita una radiografía. Podría ser una luxación de un hueso del carpo. ¿Estamos de acuerdo? La radiografía sería de frente y de lado. Y ya que la tengas, coméntamela por WhatsApp